Bueno, ¿pudieron ver las preguntas de la guía o algo o ni? Mili, ¿querés Sí. hacerme coanfitriona y te voy aceptando a la gente? Sí, Dale. por si entran y eso. Arranca, que dejo de compartir. Ahí está. Ahí está. ¿Costó? ¿Entendieron? Sí, estaban bastante entendibles las preguntas. Es re larga esta guía, mal. Bueno. ¿Arrancamos? Vi que estás. ¿Vicky sigue ahí o se salió? Está conectada, pero no habla. Capaz fue al baño. Tiene problemas de, tiene problemas de conexión. Tengo mal internet por las dudas, capaz. Ah, me voy a ir, bueno. por eso me estaba riendo. Te pregunté, Buenísimo. boluda, ¿qué onda? Bueno, ¿arrancamos? Para que se me retraba, voy a descargar del celu. Yo te escucho bien igual. Bueno, banquen un toque que Vic se conecta desde el celu y ahí arrancamos. Arranca ella primero. Sí, ella explica masculino y yo después femenino. Ah. Nos abandonó, pues. Bueno, no, pero si no, empiezo yo, vamos a femenino directo. Porque si no, vamos a estar. Igual masculino es mucho más cortito. Bueno. Con femenino primero les hacía la pregunta de las relaciones que tenían que ser estructura-función, que era la pregunta anterior que estaba acá. Acá. ¿Qué interrelaciones existen entre los componentes celulares del ovario? Describa relaciones, estructura, función. ¿Alguno hizo esta pregunta o me pueden contar qué relaciones pueden hacer entre la estructura y la función del ovario? De los componentes celulares, ¿los conocen? Bueno, Sí, por ahí el ovario tiene una corteza que está formada por los folículos, que luego van a dar lo que son los óvulos, y una médula que es principalmente estroma e irrigación para darle sostén a los folículos que están en la corteza. Después, bueno, a lo largo del ciclo van a ir madurando esos folículos hasta formar el óvulo, digamos, se va a romper el folículo y va a dar el óvulo. bien, muy bien. Bueno, y esto es más o menos, es más que nada descriptiva la imagen,
pero bueno, estas son cosas que vieron en otras materias. Bueno, la 9 pregunta, ¿dónde se localizan los receptores de LH y FSH y cuáles son las acciones de estas gonadotrofinas durante el desarrollo del folículo? ¿Alguien sabe en femenino dónde están estos receptores? Los receptores de FSH están en las células de Sertoli y los receptores para femenino. LH, claro, en femenino. Y las pero células, las de Sertoli son de masculino. Claro, bueno, ahí tengo una duda. Sí. Las FSH en las mujeres estarían también en las células de la teca y la granulosa como las LH. Claro. Y los hombres estarían en las células de Sertoli. En las células de Sertoli serían el homólogo de las células de la granulosa, y las células de Leydig son el homólogo de las células de la teca. Entonces, las células de la granulosa y las células de Sertoli, se me trabó, van a tener los receptores para LH y FSH, y las células de la teca, los receptores para LH, y en masculino, las células de Leydig. ¿Sí? Ahí me quedó claro. Gracias. No, de nada. Bueno. Y pregunta cuáles son las acciones de estas gonadotrofinas durante el desarrollo del folículo, y yo acá les hice esta red como para resumir más o menos, y después vamos a ir desglosando a medida que veamos la fase folicular y la fase lútea. Entonces tenemos las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante favorece la mitogénesis en el aumento del número de células de la granulosa y del tamaño folicular durante la maduración. Promueve la maduración folicular estimulando el sistema de la enzima aromatasa, que solamente está en las células granulosas, que esta es la que convierte, la que produce el estrógeno más potente, que es el estradiol, y también incrementa el número de receptores que hay en membrana, tanto de folículo estimulante como de luteinizante en la granulosa y en la teca. Y también induce la producción de hormonas peptídicas con actividad autocrina y paracrina, que estas hormonas peptídicas serían la activina y la inhibina, que serían las más importantes, hay otras. Bueno, la luteinizante lo que induce es un microambiente estrogénico, por esto que estábamos diciendo antes, que también lo hace la folículo estimulante, de aumentar la actividad aromatasa, y a su vez la secreción de activadores de plasminógeno para que posteriormente ese folículo que madure pueda romperse y liberar al óvulo. Pero básicamente las funciones principales de estas dos es la producción y liberación de esteroides ováricos. ¿Alguno puede decir alguna función más? ¿Se les ocurre algo más? ¿O creen que me faltó algo? Bueno. Después la otra pregunta es, ¿cuáles serían los factores que regulan este proceso de selección de folículo y cómo es el desarrollo folicular? Entonces, lo principal para el desarrollo del folículo dominante es el microambiente estrogénico. Entonces, la concentración de estrógenos dentro del folículo, que puede incrementarse debido a la presencia de la enzima aromatasa, sensibiliza a las células gonadotropas de la hipófisis anterior a los pulsos de las aferencias que envían las neuronas GNRH y modulan la actividad hipotalámica e inducen la oleada de GNRH. Eso sería principalmente la selección del folículo. Y además, bueno, cuando veamos toda la parte del desarrollo folicular, que creo que está acá, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla, cómo se selecciona el folículo que va a liberar el ovocito, que sería el folículo dominante. Entonces,
vamos a empezar viendo la fase folicular de reproductor femenino. Este gráfico que les hice acá sería una fase folicular temprana. Entonces, tenemos acá, esto sería a nivel del hipotálamo, las neuronas GNRH que están en el núcleo arcuato, que envían aferencias a la hipófisis anterior, que libera la folículo estimulante y la luteinizante. Los receptores de luteinizante, como vimos antes, están en las células de la teca. Y acá saco otra flechita que dice colesterol y LDL, así como también los andrógenos. ¿Por qué? Porque las células de la teca tienen enzimas y al ser tejido conjuntivo está en contacto directo con los vasos, entonces para la producción de andrógenos también puede captar LDL y colesterol de sangre periférica. De esta forma, con otras enzimas que vamos a ver después, están desmolasas, hidroxilasas, comienza la producción de andrógenos, de dihidroepiandrosterona y androstenediona, que por fusión llegan a las células de la granulosa, y estas, por tener la enzima aromatasa P450, van a sintetizar el estradiol, que es el estrógeno más fuerte, porque hay otros estrógenos. Pero bueno, aclaré que esta es la fase temprana del desarrollo folicular, porque los estrógenos, cuando están por debajo de una concentración crítica, van a producir una retroalimentación negativa, tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo. Entonces esta es una forma de modular los pulsos de la liberación de estas hormonas al principio de la fase folicular. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, como dijimos antes, los estrógenos aumentan la población de receptores de membrana, tanto de folículo estimulante como de luteinizante. Entonces, en una fase tardía, lo que va a pasar, bueno, tenemos nuevamente a las neuronas GNRH, liberación de folículo estimulante, y de luteinizante, que ahora también las células de la granulosa van a tener receptores para la hormona, receptores para la hormona luteinizante. Estas células granulosas del folículo, que va a ser dominante, van a producir aún más cuantos de estrógenos, y todos los acontecimientos para seleccionar el folículo dominante son inducidos por el estradiol intrafolicular que están produciendo estas células de la granulosa. A medida que avanza la fase folicular, los pulsos de folículo estimulante van a disminuir, y va a aumentar la concentración de esta hormona peptídica, que es la inhibina. La inhibina actúa únicamente a nivel de la FSH, no de la LH. Entonces, los pulsos de LH van a seguir actuando sobre las células de la granulosa. Y progresivamente van a aumentar los niveles de progesterona. Pero principalmente el estradiol es el que domina esta fase, por así decirlo. Entonces, cuando están por encima de un nivel crítico, el estradiol va a producir una retroalimentación positiva, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo. Y la única hormona que va a inhibir la liberación de folículo estimulante es la inhibina. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces los folículos maduros, al tener mayor cantidad de receptores, las hormonas va a estimular únicamente a ese folículo que tiene más cantidad de receptores, porque los cuantos de estas hormonas van a disminuir a lo largo del ciclo. Entonces, los folículos que a lo largo del ciclo no hayan llegado a una concentración de estradiol alta, van a seguir con esta retroalimentación negativa. Por eso es un solo el folículo, generalmente, ¿no?, que llega a poder ovular.
Y bueno, y esto está todo junto, esto sería lo que estuvimos viendo, ¿no? Las células de la granulosa, las células de la teca, y al principio en una fase folicular temprana, la retroalimentación negativa, y posteriormente la retroalimentación positiva. No sé, chicas, si alguna está ahí, si les parece que me olvidé decir algo. Como que está muy dividida la parte de la fase folicular. No, para mí está bastante bien si ellos lo fueron entendiendo. No sé si ellos por ahí pensaron en otra cosa que responder. Bueno. No, para mí está re bien explicado. Y además sirve mucho ver los dos, o sea, las dos partes por separado. Claro. Porque después cuando ustedes lo tengan que explicar en el final van a tener que explicar todo junto. Entonces, si entienden las cosas por separado, va a ser más fácil explicar por qué pasa primero una y después la otra. Así que para mí está perfecto. Bueno. Y bueno, pasamos a la siguiente. Hay otras, tipo, si quedan algunas cosas colgadas, no se preocupen porque hay un montón de preguntas de esta parte y nada, está redividido, por eso como que puse esos gráficos únicamente al principio. La 11 pregunta, ¿cómo es la biosíntesis de hormonas sexuales femeninas, su transporte, mecanismo de acción y metabolismo? Acá también recurrí a esto. Obviamente todas estas enzimas no es que se la tienen que saber, sí tienen que saber que esta reacción del colesterol a pregnenolona es un paso crítico para la formación de estas hormonas esteroideas, ¿sí? Todas estas son hormonas esteroideas, todas vienen del colesterol y que eso es algo re importante también para tener en cuenta cómo va a ser el mecanismo de acción. Y bueno, y la enzima aromatasa, que bueno, que estuvimos viendo que solamente las tienen las células de la granulosa, por eso de las células de la teca difunden los andrógenos hacia las células de la granulosa, que son las que tienen esta enzima. Entonces, bueno, el colesterol en el ovario puede ser sintetizado de novo o captar las LDL de sangre periférica. Esta es una de las reacciones que a través de esta enzima, que es la desmolasa, se va a formar la pregnenolona, que después, con una deshidrogenasa, va a dar origen a la progesterona. Después de muchas reacciones de por medio, de todos modos, a partir de la pregnenolona se puede llegar a estradiol, ¿sí? Yo como que se lo separé así, para después poder hablar de la fase folicular y la fase luteinizante por separado, que ahí vamos a hablar de progesterona. Bueno, del colesterol después, con esta enzima, van a dar origen a los andrógenos suprarrenales débiles, que, bueno, tienen este nombre porque también lo secreta la corteza reticular de la glándula suprarrenal. Toda esta parte sería en las células de la teca, ¿no? Que también pueden captar o colesterol directamente o los andrógenos suprarrenales, que son sintetizados después de la adrenarca cuando madura la glándula suprarrenal. Y la hormona aromatasa lo va a transformar en estrona. Otra enzima, que es esta, HSD, era de hidroxiesteroide deshidrogenasa, y va a dar origen al estradiol, que es el estrógeno más fuerte. Cuando hablamos de estrógenos, estamos hablando tanto de estrona como de estradiol, como de estriol, ¿ok? Y bueno, en los tejidos periféricos también, en masculino está la alfa-5 reductasa, y en los tejidos periféricos de las personas de sexo femenino también hay una alfa-5 reductasa, que da origen a los andrógenos fuertes, que serían la testosterona y la dihidrotestosterona. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, del colesterol a la pregnenolona, este es el paso crítico, y del colesterol posteriormente, también, o de los andrógenos, desde las células de la teca, difunden hacia las células de la granulosa, y finalmente dan origen a estradiol. Esto de acordarse de la enzima aromatasa es re importante. Y acá en marrón les puse el estriol, porque, y lo puse marrón porque es lo que metaboliza el hígado.
el hígado se encarga de metabolizar estas hormonas y agregando grupo sulfato o glucuronato, los hace solubles y son excretados por riñón. Bueno, esta es una imagen de lo que estuvimos hablando, las células de la teca, acá un vaso y las células de la granulosa, y bueno, está colesterol, pregnenolona, progesterona. Vieron que a partir de otra reacción puede dar los andrógenos débiles, que pueden difundir directamente como andrógenos débiles, o el colesterol, la enzima aromatasa, y finalmente el estradiol. No sé si... bueno. Y acá lo que les puse es el transporte de los estrógenos. Les quería preguntar, si estas son hormonas que vienen del colesterol, ¿ustedes qué piensan? ¿Dónde va a estar el mecanismo de acción? ¿Dónde van a estar los receptores de estas hormonas? Va a ser intracelular, van a ser receptores nucleares, por ejemplo. Sí, muy bien. Eso también como que les ayuda a reducir un montón de cosas que se tienen que acordar. Por ejemplo, si saben que son hormonas esteroideas, pueden suponer que los receptores van a ser intranucleares o citosólicos, y en el caso de las hormonas peptídicas, sí o sí un receptor de membrana. Entonces, los estrógenos sanguíneos principalmente van unidos a albúmina, en un 60%, después también está la globulina ligadora de hormonas sexuales, en un 38%, que esta globulina es estimulada por los estrógenos. Las concentraciones de esta globulina aumentan por la concentración de estrógenos también, y solo un 2% circula como hormona libre. Bueno, los receptores de estrógenos son alfa y beta y son nucleares, como había dicho la compañera, y tienen una acción, el estrógeno principalmente mitógena, en órganos sexuales, como el endometrio y las mamas, y también una acción osteoblástica que vamos a ver después. El receptor de progesterona estimula la secreción glandular del tejido reproductor. Cuando hablamos de tejido de ciclo menstrual, estamos hablando de los cambios fisiológicos que se dan a nivel del endometrio, y bueno, ahí entran en juego los receptores de progesterona y la transcripción de genes que van a llevar a cabo esto. Y promueven la maduración de los tejidos estimulados por los estrógenos. Y bueno, el metabolismo dijimos que era en hígado y posteriormente en riñón. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, por ahora no, creo. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo se denomina la fase que sigue a la fase folicular? ¿Por qué? ¿Cómo se regulan las hormonas sexuales? Y bueno, todos los cambios que ocurren. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo únicamente la fase folicular y vimos esta maduración, que estos serían los cambios que se producen a nivel de los ovocitos en el ovario, cómo se va desarrollando el folículo. Ustedes saben que en las personas de sexo femenino, desde el nacimiento están determinada la cantidad de folículos y de ovocitos que va a liberar a lo largo de su vida reproductiva, y muchos de estos a lo largo de la fase folicular sufren atresia, por esto que estuvimos viendo de la interacción entre las distintas hormonas. Y bueno, vemos el folículo primario con una sola capa de células de la granulosa, posteriormente cómo se replican las capas de la célula granulosa, rodeando estarían las células de la teca, y acá tenemos el antro, que acá está lleno de el estradiol. Esto sería la fase folicular. La fase que sigue a la fase folicular, ¿quedaron algunas dudas de la fase folicular? ¿Fue muy rápido? Bueno. No. La fase que sigue a la fase folicular es la fase lútea, que acá les puse el cambio fisiológico de las células de granulosa del folículo, que provoca que secreten progesterona en lugar de estradiol. Estuvimos viendo que con la aromatasa aumentan las cantidades de estradiol intrafoliculares, y que también por estímulo se produce cierta cantidad de progesterona, pero no tanto como en la fase lútea, y el aumento de la presión osmótica
dentro de que ejerce el antro con la liberación de plasminógeno y otras enzimas que pueden destruir estas células, finalmente se libera el ovocito secundario. Entonces lo que queda son remanentes de las células que rodeaban a ese folículo durante el desarrollo de la fase folicular. Entonces, bueno, estamos hablando obviamente posterior a la ovulación, ¿no? Cuando se libera esto, ese proceso sería la ovulación. En la fase lútea, lo que vamos a ver es este cambio. Fíjense que ya no hay células granulosas y de la teca, sino que hay células granulosa-luteínicas y teca-luteínicas, que es lo que ustedes conocen que se forma como un cuerpo lúteo. Las células granulosas luteínicas principalmente lo que van a producir es progesterona. Y la progesterona va a actuar con una retroalimentación negativa, inhibiendo el eje a nivel tanto de la hipófisis como del hipotálamo, y también va a haber producción de estradiol, de oxitocina e inhibina, pero a concentraciones muchísimo más bajas. Y la progesterona, a su vez, es antiestrogénica porque reduce la cantidad de receptores de estrógeno que hay en el endometrio, por ejemplo. Entonces, por eso después, vamos a ver el ciclo endometrial, se da la fase secretora, que permite que únicamente se desarrolle la acción de la progesterona. ¿Qué más puse? Bueno, y acá está, les puse este gráfico que me pareció que está bueno, para que podamos ver lo del pico de la luteinizante y cómo posteriormente aumentan los niveles de progesterona. Entonces, habíamos visto que estaba actuando la inhibina, que inhibía la liberación de folículo estimulante. Después, el estradiol, que a determinadas concentraciones aumentaba, se producía una retroalimentación positiva, tanto en las neuronas GNRH del hipotálamo, como en la luteinizante, y estas células de la granulosa, que son las que producen estradiol, ya en este punto tienen también receptores de hormona luteinizante. Entonces se va a dar un pico de estradiol, porque van a aumentar las concentraciones, y esto es lo que posteriormente provoca el pico de hormona luteinizante. Y fíjense que la progesterona desde el inicio se está produciendo, comienza a aumentar, y en la fase luteínica, que es esta que estamos viendo, hay muchísima más producción de progesterona que en la fase de desarrollo folicular. Y bueno, acá les dice esto, que es lo posterior que va a pasar con el cuerpo lúteo, que es que este cuerpo lúteo se mantiene si hay embarazo o no. Si no hay embarazo, las células granulosaluteínicas sufren el proceso de luteólisis, que es la destrucción de estas células y que se forma tejido cicatrizal, para después formar el cuerpo albicans, y el eje hipotálamo hipofisario regresa al patrón de secreción de la fase folicular por dos cosas, porque a nivel de las neuronas del grupo del núcleo arcuato, tiene una regulación intrínseca de esa liberación pulsátil y cíclica de las hormonas, y además es modulada por otras neuronas, que no sé si las vieron en algún teórico, seguramente ya. ¿Se acuerdan cuáles eran las neuronas? Que esto más que nada lo destacan en la fase del desarrollo fetal y después en la pubertad. Son otras neuronas que están en el núcleo arqueado. Bueno, son las neuronas quispeptinas, ¿no? Que esas son las que van a modular el eje hipotálamo hipofisario si no se produjo un embarazo. En cambio, si hay embarazo, comienza la producción de una nueva hormona, que es la gonadotrofina coriónica humana, que al principio es sintetizada por el sincitio trofoblasto, y posteriormente, cuando se forme la unidad endocrina fetoplacentaria, es la que va a producir la
suficiente cantidad de hormonas para mantener el cuerpo lúteo hasta la semana 9 más o menos, y después esta unidad endocrina pluripotencial es la que va a mantener el embarazo y el posterior desarrollo del feto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Vic, ¿vos querés agregar algo? No sé si me olvidé. No sé, Para mí siento que me dijiste estoy todo. olvidando. Me estoy olvidando un montón de cosas, boluda. Qué No, un lo estás quilombo diciendo esto. re bien. Sí, es un quilombo, pero lo estás diciendo bien. O sea, te estás ordenando Mili, bien. No, para mí no. Sí, acá también explicabas la parte de a nivel menstruación, qué pasa con las hormonas. sí, creo Está más que... adelante. Ah, esto. No, les Ok, había ok. puesto este gráfico. No me acuerdo, la Ese, verdad. digo. Sí, ese. Sí, sí, es este. Ese. Bueno, y acá, bueno, tenemos lo que pasa a nivel del ovario, las hormonas a nivel periférico, y los cambios que se producen tanto en el endometrio, y después, bueno, acá no está graficado, pero sino que en el epitelio vaginal y también en los cilios de las trompas de falopio. Vamos a empezar hablando de la fase folicular, que es por donde, pero como es un ciclo, pueden empezar de la parte que quieran, ¿no? Del día 0 al 5 estaría dada por la menstruación. Estos cambios endometriales se dan principalmente porque la liberación de progesterona, como dije, reducía la cantidad de receptores de estrógeno. Y si no se produce una fecundación, la capa funcional del endometrio se va a desprender y ese tejido va a sufrir necrosis porque progresivamente tanto el poco estradiol que se estaba produciendo como la progesterona van a disminuir, porque no hay nada que mantenga la liberación de esas hormonas, entonces las arterias espirales van a sufrir una vasoconstricción y eso va a llevar a la necrosis del tejido con posterior liberación de las enzimas lisosomales que van a terminar de digerir esto y la manifestación que se ve es la sangre menstrual. Posteriormente vuelve otra vez el ciclo de la liberación de estas hormonas, la fase proliferativa precoz, que habíamos visto que si había poca cantidad de estrógeno, que estaba por debajo de un punto crítico, iba a haber una retroalimentación negativa hasta que algún folículo aumente la cantidad de receptores que tiene en membrana, tanto de luteinizante como de folículo estimulante, junto con la liberación de inhibina, iban a seguir ejerciendo la acción del estrógeno en el endometrio con la actividad mitógena que va a producir que la capa funcional del endometrio prolifere y crezca la cantidad, se produzca hiperplasia de estas células. En el día 14 aproximadamente, con el pico de luteinizante que habíamos visto que tenía, que hay un pico de estradiol también, el pico de luteinizante va a producir la expulsión del ovocito y entramos a la fase que sería lútea en el ovario y fase secretora a nivel del endometrio. Acá, bueno, como ven, se mantiene el espesor del endometrio, pero lo que se hace más tortuosas son las glándulas, y no solamente hay cambios a nivel de las glándulas, sino también a nivel del estroma. Entonces, bueno, también hay cambios a nivel del epitelio, que se produce una que se forma la decidua, ¿no? Que si hay una fecundación, la decidua, como saben, son células llenas de glucógeno que van a formar la parte materna de la placenta, a futuro, si es que hay una fecundación, ¿no? Y todo esto lo mantiene la progesterona. Posteriormente vemos que los niveles de progesterona caen porque no se mantiene el cuerpo lúteo, que es el único que puede mantener este microambiente hormonal, sufre atresia y caen los niveles de estradiol y de progesterona, se produce la vasoconstricción de las arteriolas arcuatas y finalmente la menstruación. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Creen que me faltó decir algo? ¿Quieren agregar algo? ¿Alguien se anima a explicarlo?
capaz es un montón, pero ¿Qué estás pidiendo, Victoria? Es un no, montón, bueno. pero bueno. Yo siento, encima, no Buah, le me... respondieron en el chat. Es que parece un montón, pero, o sea, si no se animan en la clase no pasa nada, pero intenten hablar solos ustedes mucho y esto les va a entrar así. Y después de que lo repitan 10 veces van a poder hablarlo y van a decir, ah, no era tanto. Pero ¿Entienden? bueno, ¿Le puedo hacer unas preguntitas? Si ¿entienden cómo funcionan los anticonceptivos? Porque ya que estamos viendo cómo hay picos y eso de estas hormonas a nivel del ciclo menstrual, se puede explicar. ¿Saben cómo funcionan? Ayer estuvimos hablando un poco de eso Ajá. y nada, funcionan más que nada las dosis combinadas de estradiol y de progestágenos, mantienen niveles Bien. moderados a lo largo del ciclo de estas dos hormonas para que no se produzca justamente el pico de LH y de FSH que produce digamos, el pico de estrógenos, lo que produce la desensibilización a nivel de de las perdón, de las neuronas Está bien, en está el bien. núcleo arcuato y para liberar la hormona liberadora de gonadotropina. Y luego la liberación de FSH y LH. Creo que es ese el principio. O sea, mantienen Bien, los ¿y niveles moderados. eso qué generaría? La anovulación. Muy bien. O sea, el fin es ese. eh, Evitar la ovulación para que no se genere después la fecundación. Entonces, si mantenés los niveles eh, estables de estas hormonas, nunca vas a tener esos picos, entonces no va a haber ovulación nunca. En el caso de que los tomes con regularidad, ¿no? Pero muy bien. Bien, re bien. Bueno, y nada, solamente destacar que el tema de los folículos maduros aumentan la producción de los estrógenos, la eficacia de la folículo estimulante y aumenta el número de receptores que hay. Entonces se produce mayor proliferación de las células de la granulosa, hay una mayor actividad de la aromatasa, que es la que produce el estradiol, y así se produce una retroalimentación positiva, y bueno, de esa forma se destaca uno de los folículos que sería el dominante, que es el que posteriormente va a liberar el óvulo. Bueno, seguimos. A ver esto. Uy, esto, sí. Bueno, realiza esquema del funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso ovárico para cada fase del ciclo menstrual. Cuando hablamos de ciclo menstrual, ustedes saben que hasta ahora estuvimos hablando más que nada del ciclo ovárico. Los cambios que mencioné recién que se producen en el endometrio serían el ciclo menstrual o el ciclo uterino, que básicamente están reflejando las acciones que tienen, o el mecanismo de acción que tienen las hormonas que liberan los ovarios a nivel de el endometrio. Entonces, acá volví a poner los grafiquitos que les había hecho al principio de una fase folicular temprana, en donde la retroalimentación es negativa por los estrógenos por debajo del nivel crítico. Posteriormente la retroalimentación positiva, por esto que estábamos diciendo, mayor actividad de la enzima aromatasa, mayor producción de estrógenos, retroalimentación positiva, y en la fase lútea, cuando disminuye la cantidad de estas de estas hormonas y aumenta la cantidad de progesterona, que produce nuevamente una retroalimentación negativa y además es antiestrogénica. Entonces, para cuando esté la fase lútea, la hormona que va a dominar los cambios, tanto a nivel uterino como ovárico, en las trompas de falopio, en el mucus, en la temperatura, en todo, va a ser la progesterona. Entonces, los gestágenos principalmente actúan sobre el endometrio, induciendo la aparición del endometrio secretor, que es el que estábamos hablando, que desarrollaba las glándulas endometriales, produce una secreción líquida, rica en carbohidratos y disminuye las contracciones uterinas y transforma espeso el moco. Bueno, después los estrógenos
más que nada el efecto mitógeno dentro del endometrio provoca que el moco cervical sea más fluido y estimula las contracciones uterinas. Bueno, acá no, ¿qué es eso? Ah, no, el otro punto. Bueno, ese punto termina ahí, ¿sí? Eran estos gráficos, más que nada. Bueno, esto decía que había que graficar los niveles plasmáticos de hormonas, los cambios uterinos, todo, que es más o menos lo que estuve hablando hasta recién, ¿no? Como que el útero se prepara cíclicamente por una posible fecundación. Es eso más que nada. Lo otro que pregunta es si hay pruebas funcionales para valorar este eje. ¿Ustedes conocen alguna prueba funcional que pueda, o se les ocurre de algún laboratorio? Bueno, lo que podemos hacer es el dosaje hormonal, que este creo que es un laboratorio que van a tener, o no sé si ya lo tuvieron, pero es el dosaje en sangre de gonadotrofinas, de estradiol, de progesterona, de testosterona también. También se puede evaluar el tracto genital inferior por PAP o por colposcopía, y la evaluación de útero y de trompas por diagnóstico de imágenes. La histerosalpingografía, ¿saben qué es? Sí, es una radiografía, creo que se hace con contraste en que se pone en las trompas de falopio para verificar si son permeables o no. Claro, totalmente. Entonces, porque puede haber infertilidad por eso, ¿no? Porque haya una atrofia de alguna de las trompas de falopio, o cualquier proceso patológico que bloquee eso. Entonces, por más de que los ovarios liberen óvulos, si no pueden pasar por ahí, también puede haber infertilidad por eso, ¿no? Pero estos son los estudios de la función reproductiva. Bueno, ¿alguien lo pudo hacer? Porque, bueno, acá pide que básicamente relacionemos todo lo de endocrino que se pueda. Hay que relacionar el eje adrenal, el tiroideo y el de la prolactina con el ovárico. Yo lo primero que les puse acá era la definición de adrenarca. ¿Se acuerdan algo de la adrenarca? Igual ahí les puse, es la maduración de la glándula adrenal y aumenta la producción de DEA y la expresión de enzimas esteroidogénicas. Bueno, igual eso está atrás, pero cuando vimos cómo se sintetizaban las hormonas, fíjense que acá hay DEA, ¿no? Y que estas directamente pueden pasar desde la teca hasta la granulosa para la formación de estradiol. Entonces, bueno, acá les puse el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Tenemos en el hipotálamo cómo se libera la hormona liberadora de corticotrofina a nivel de las células de la hipófisis anterior, las células corticotropas, que liberan la CTH, que tiene receptores en la glándula suprarrenal, que está dividida en corteza y en médula. ¿Cuáles eran las hormonas que liberaba la corteza de la glándula suprarrenal? Los mineralocorticoides, los DEA sulfatados. Claro, totalmente. A lo que más le vamos a dar bola ahora, ¿no? Es al DEA, que de todos modos la liberación de la dihidroepiandrosterona no se sabe mucho cómo es la regulación, ¿no? Porque acá marca como una retroalimentación negativa, pero eso sería más a nivel de cortisol. También saben que los mineralocorticoides tienen otro tipo de regulaciones, que lo vieron en el renal, con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como que hay muchos estímulos, pero bueno, me voy a enfocar principalmente en el DEA, y acá puse,
Bueno, en la adrenarca se produce el desarrollo, estimula el desarrollo del vello púbico, el axilar, la aceleración del crecimiento, la maduración ósea, y también participa en la maduración del cerebro humano. ¿Ustedes cómo creen que la actividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, además de lo que estuvimos viendo de las DEA, que pueden ser absorbidas directamente directamente por la teca para pasar a ser estradiol, ¿de qué otra forma creen que se puede relacionar con la pubertad o la maduración sexual? Bueno, también es importante saber que los andrógenos circulantes en mujeres o en personas de sexo femenino son principalmente de la corteza de la glándula suprarrenal, y bueno, esto del desarrollo del vello púbico y axilar estaría previo a la pubertad, y actúa como, sí, sinérgicamente con la hormona de crecimiento en cierto punto, en cuanto a la composición corporal, ¿no? Porque, bueno, acá puse maduración ósea, pero, y que esto también es parte de la pubertad, ¿no? El tema de las glándulas apócrinas y sebáceas, los granitos, y en la maduración del cerebro, por el tema de las conexiones de estos grupos de neuronas que les contaba que estaban en distintos núcleos que de forma indirecta modulan la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿no? Entonces, a partir de cierta edad posterior a la adrenarca, comienzan a haber pulsos de hormona liberadora de gonadotrofina, principalmente nocturnos, hasta que posteriormente en personas de sexo femenino sigue cíclicamente esa liberación, y en personas de sexo masculino sigue hasta que envejece o hasta que tiene andropausia. Pero bueno, el aumento de la composición corporal aumenta las concentraciones periféricamente también de una hormona que está relacionada con el tejido graso. ¿Se les ocurre qué hormona puede ser? La leptina. La leptina, totalmente. Y bueno, lo de las neuronas quispeptinas, ¿lo vieron ustedes? Bueno, estas neuronas son las que les contaba que estaban en el núcleo arqueado y que indirectamente modulan la actividad de las neuronas GNRH, que son las que liberan la hormona liberadora de gonadotrofina. Las quispeptinas tienen tanto receptores de estradiol como de progesterona como de leptina. Entonces, que aumente la cantidad de leptina a nivel periférico es como que le está avisando al cerebro que ese cuerpo pone, bueno, estuvimos viendo femenino recién, ¿no? Y los cambios en femenino son como mucho más grotescos y pasan muchísimas más cosas, para explicar más fácil, ¿no? El tema de la leptina, de que es un cuerpo que soportaría una gestación, que puede llevar adelante una gestación, y posteriormente que ese cuerpo puede amamantar, puede producir leche, se necesita energía. Entonces la leptina es un marcador de energía periférico que también lo pueden relacionar con la adrenarca y la hormona de crecimiento. ¿Se les ocurre algo más? ¿O lo habían relacionado de otra forma o algo? Bueno, seguimos con él. ¿Alguien iba a decir algo? Lo de la maduración ósea es re importante también. Que Sí. no sé si... y este punto es como re importante porque después en el final lo que te preguntan son las relaciones. O sea, como si lo pudieran pensar así, como todo lo que vos dijiste está re bueno. Gracias. Más en endocrino, ¿vieron? Porque tipo no nos preguntan por el eje de la hormona de crecimiento, pero también, porque si estamos hablando de desarrollo, de maduración, de adrenarca, de pubertad, y en la maduración, o sea, igual después hay un punto que relaciona con los estrógenos. Ah, sí.
Eso es más Pero importante. sí, pero bueno, de adrenal, ¿a vos, Car, se te ocurre algo más? No, yo estaba pensando en eso de la maduración ósea, pero si lo explicás ahí después con estrógeno está bien. Dale. Bueno, ahora vamos con el eje tiroideo. Que igual estos ejes, a comparación de lo que vimos de femenino, están más tranquis. Pero bueno, acá tenemos en la región periventricular, nada que ver. Bueno, desde el núcleo horcuato, la hormona liberadora de tirotropina, las células tirotropas de la hipófisis anterior y la liberación de la TRH, que va a ser blanco en la tiroides y va a producir las hormonas iodadas. Bueno, en el desarrollo de tiroides es necesario para el crecimiento, para la maduración. Las hormonas, si ustedes le dicen hormonas tiroideas, de una se van a metabolismo intermedio. Entonces yo acá les puse que de todos modos tienen, las hormonas tiroideas estimulan tanto a nivel de la estatura como a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, intelectual, como lo que estuvimos viendo de los DEA y todo, a nivel de cerebro, también lo tienen que relacionar con que para que haya una liberación de aferencias hipotalámicas y posteriormente hipofisarias, es porque esas conexiones están. Entonces, el desarrollo del cerebro para ese tipo de funciones es fundamental. También estimula la liberación de la hormona de crecimiento. Volvemos a la relación que les había hecho con la leptina, y, bueno, esto también, después tenemos que hacer la relación con la prolactina, así que acá les puse, que es algo re importante, que la secreción de TRH estimula las células lactotropas de la hipófisis también. Es un estímulo re fuerte, solamente porque están cerquita. También la TRH puede estimular la liberación de prolactina. Pero bueno, principalmente la tiroides en el desarrollo normal, general, intelectual, crecimiento, todo. Bueno, acá les hice esto de prolactina, porque la prolactina no es como que sigue un eje hipotálamo-hipófisis tan así. Entonces se los dividí en factores liberadores de, me olvidé de borrar, liberadores de prolactina y factores inhibidores. Los factores liberadores, la DH estimula la liberación de prolactina, la oxitocina, la serotonina y la TRH, que les marqué acá también, y los factores inhibidores, la dopamina, que es el mayor inhibidor de la prolactina, cualquier cosa que provoque una alteración en la liberación de la dopamina, va a inhibir esta inhibición y va a producir la liberación de prolactina. GABA, que es un neurotransmisor por excelencia inhibidor, somatostatina, acetilcolina, serotonina, y a su vez hay estímulos periféricos que producen la liberación de prolactina, como la succión del pezón y el incremento de los estrógenos. Y acá les puse que hay otros órganos que pueden producir prolactina periférica, o en realidad son como de la familia de la hormona, pero que tienen las mismas funciones. La placenta y la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, la prolactina principalmente tiene una función en el desarrollo morfológico y funcional de la glándula mamaria durante la gestación, el crecimiento de los acinos, las ramificaciones, para la posterior producción de leche con este estímulo suctor, el aumento de receptores de estrógeno y de LH en el cuerpo lúteo, porque, como les dije en un principio, el cuerpo lúteo se tiene que mantener, entre mil comillas, solo para generar ese microambiente hormonal en caso de que haya fecundación, que eso también lo va a mantener la gonadotrofina coriónica humana y la prolactina. Y la prolactina también, otra vez volvemos a estas neuronas quispeptinas, tienen receptores para la prolactina. Entonces, por eso, no sé si sabían que hay un método anticonceptivo, o que hay gente que lo usa como un método anticonceptivo, el de, no sé si lo habían escuchado,
cuando están lactando, que no ovulan, entonces ese sería el método anticonceptivo. No sé si lo habían leído o lo habían escuchado antes. Pero bueno, es básicamente por esto, porque las neuronas GNRH que están las neuronas quispeptinas que están en el núcleo arqueado, que indirectamente modulan la actividad de las neuronas GNRH, tienen receptores de prolactina, entonces inhiben la actividad de estas neuronas. Entonces, como no hay liberación de hormona liberadora de gonadotrofina, tampoco va a haber liberación de gonadotrofinas, y por lo tanto no debería haber una fase lútea, ni una fase folicular y una fase lútea a nivel del ovario. Y bueno, y acá les puse que, bueno, como tiene todas estas funciones, lo que podemos ver clínicamente también, cómo altera ese ciclo de la prolactina, se puede manifestar con oligomenorrea o amenorrea, que son alteraciones en la menstruación, obviamente galactorrea, y la infertilidad por esto de las neuronas, que les decía principalmente. ¿Sí? De esa forma, como la prolactina es más fácil de relacionar, se puede relacionar directamente con esto. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Bueno, la 16 dice, escriba los cambios endocrinos que ocurren en la menopausia y andropausia. Y después pide lo de las hormonas sexuales y todo eso. De la menopausia como que hay más información, ¿no? De la andropausia estuve leyendo y están haciendo un montón de investigaciones porque no a todas las personas del sexo masculino les pasa ni a la misma edad y no a todos les produce infertilidad, así que nada, ahí les agregué un par de cosas de andropausia, pero realmente no encontré mucho. Entonces les puse, la menopausia es la finalización de la función reproductora y todo lo que vimos hasta ahora cesa. Los cambios hormonales cíclicos, el sangrado menstrual, esa manifestación ya no está. No es posible la maternidad porque como no hay producción de estradiol, no se va a producir la ovulación y por lo tanto no va a poder existir una fecundación, y el promedio que encontré que decía era de 52 años más o menos. Entonces se produce una pérdida progresiva de unidades foliculares por atrofia, por lo que estuvimos hablando de la selección del folículo dominante, que incluso no va a lo largo de toda la vida, en todos esos cambios cíclicos, si no hay receptores suficientes para las hormonas folículo-estimulantes, hay algunos que quedan demasiado chiquitos y posteriormente esos folículos van a atresia. Cuando se produce la atresia de todos estos, no va a haber producción, obviamente, de las hormonas que habíamos visto que estaban intrafoliculares. Entonces van a haber una disminución de estradiol y no va a haber producción de inhibina, que la inhibina, ¿se acuerdan que habíamos visto que inhibía a la hormona folículo estimulante? Entonces, estos valores bajos va a ser como una fase folicular temprana. Los valores muy bajos van a producir una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipofisario ovario, y lo que sí van a aumentar, esto lo puse al revés, bueno, van a aumentar la concentración de folículo estimulante y de LH cuando llegan a una concentración mínima, como que se pierde regulación de este eje, y la hipófisis, en un intento de hacer que que aumenten las concentraciones de estradiol, va a aumentar la producción de folículo estimulante y luteinizante, pero el ovario no va a responder, porque ya no tiene folículos que estimular y no va a haber producción de estradiol. Entonces, en el dosaje hormonal, estas hormonas sí van a estar altas. Lo que no va a haber en cantidad va a ser estradiol y progesterona. Bueno, y acá les puse algunas manifestaciones, que acá dice la osteoporosis, enfermedad cardiovascular, que vamos a ver esas dos cosas después, cambios en el pH vaginal, disminución de secreciones, atrofia del epitelio, entre otras. Y la andropausia, a diferencia de la menopausia, tiene un inicio insidioso y es progresivo, y se produce la declinación de la producción de testosterona por los folículos
porque vimos que en la corteza adrenal también se produce testosterona. Y el promedio es de 40 años, más o menos. Uy, se ve re feo. Pero bueno, las manifestaciones clínicas atribuibles a la andropausia también decía que podían haber manifestaciones o eventos cardiovasculares, porque como vimos, también, ahora Vicky seguro lo va a explicar, pero la testosterona también es una hormona esteroidea y que se podía formar a partir de LDL. ¿Se acuerdan que les mostré que puede ser directo de LDL? Entonces, esos cambios pueden producir enfermedades a nivel vascular, y en la sexualidad, disminución del deseo sexual, reducción de la actividad sexual, entre otros. Entonces, estas personas van a seguir teniendo hormonas sexuales, no en la misma cuantía antes de llegar a estas etapas, pero sí por la síntesis de andrógenos en la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la actividad de la enzima aromatasa era re importante? Porque es la que va a transformar todos estos a estradiol, y está en tejido adiposo y otros tejidos periféricos. Entonces, de la corteza suprarrenal directamente salen los andrógenos, DHA y testosterona, y en el tejido adiposo se van a transformar a estradiol, que era lo que habíamos visto, que es el estrógeno más fuerte. Y de esta forma, estas personas van a tener esas hormonas en sangre, pero ¿qué va a pasar con el eje? En una mujer menopáusica, el 100% del estradiol proviene de la actividad del tejido adiposo, pero no va a ser suficiente para retroalimentar ese eje, porque aparte no es que hay problemas en la hipófisis o en el hipotálamo, sino que ese ovario ya no va a producir estradiol, y eso es lo que mantiene el eje. Entonces esta cantidad de estradiol no va a hacer que cambie toda la cantidad de folículos atrofiados que tiene. Así que nada, esto es eso más o menos. No sé si buscaron algo más, o si encontraron algo más de la andropausia. Bueno. Ahí te pusieron una pregunta en el chat. ¿Me la lees, porfis? Dice, si la aromatasa también estaba en las células de la granulosa. Sí, la aromatasa está en las células de la granulosa, y por eso se produce esta relación, que era una de las preguntas que respondió Aldi, si no me acuerdo mal, de la relación entre el tejido conectivo y las células de la granulosa. Las células de la granulosa es epitelio, y como ustedes saben, el epitelio no está irrigado, por lo que las LDL, las DHA, todo, se consiguen desde sangre, por decirlo de una forma, en las células de la teca. Pero el problema es que las células de la teca consiguen a esos precursores, pero no tienen la enzima para transformarlo en estradiol, que es lo que va a regular el eje. Entonces, las células de la granulosa, que son las que tienen aromatasa, las LDL y los DHA transformados por las células de la teca difunden a las células de la granulosa, que tienen aromatasa, y de esa forma se sintetiza el estradiol, que es el estrógeno más potente. ¿Se entendió ahí? Te puso que sí, gracias. Buenísimo. Bueno, acá dice, escriba los efectos de las hormonas sexuales sobre la fisiología cardiovascular y explique la aparición de problemas de salud relacionados con fisiología cardiovascular. Nada, a esto literal les puse esto solamente porque esto es re pato, porque, qué sé yo, habla más que nada de los problemas de salud, no es que una persona después, si está transitando la menopausia o la andropausia, sí o sí va a tener una manifestación cardiovascular. Pero nada, que esté en esa etapa de la vida hace que haya mayor HDL que LDL por el uso de para la síntesis de estas hormonas esteroideas. Hay una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, que es un vasodilatador que lo sintetiza el endotelio,
porque leí que el estradiol estimula a la óxido nítrico sintetasa, entonces se va a disminuir, y el 2-hidroxiestradiol, bueno, ahí les puse, es un metabolito antioxidante, también de todas las, porque yo les mostré igual la cantidad de reacciones que hay muchas otras más, pero bueno, es un metabolito antioxidante, y prácticamente que pasen todas estas cosas, predispone mucho o aumenta la posibilidad de eventos ateroscleróticos, que son los que posteriormente van a dar problemas a nivel cardiovascular, ¿no? Pueden provocar enfermedades isquémicas como la conocida angina de pecho, que puede ser estable o inestable, depende de la formación de la placa aterosclerótica en el endotelio. Y es eso. Y después la última, que es la tabla, que dice, la siguiente tabla resume algunos de los principales cambios endocrino-metabólicos durante la vejez. Analice las consecuencias sobre el metabolismo intermedio y sobre el metabolismo fosfocálcico. Bueno, yo acá más que nada le di importancia, que es lo que me parece que no se pueden olvidar y que lo pueden relacionar con el metabolismo fosfocálcico, que es que la osteoprogesterina es estimulada tanto por calcitonina como por los estrógenos. Entonces, este de acá es un osteoclasto y este es un osteoblasto. Los osteoclastos tienen estos receptores que se llaman RANK, y los osteoblastos tienen el ligando RANK. Para la activación de los osteoclastos, que son los macrófagos del hueso que van a destruirlo, sí o sí es necesaria la interacción con el osteoblasto. La osteoprogesterina se une al RANKL, entonces impide esta interacción y no hay proliferación ni acción de los osteoclastos. Eso es lo que decía Carr, que es importante el metabolismo fosfocálcico y por qué se relaciona la menopausia con la osteopenia. ¿Alguien agregó algo más en esta parte? ¿No? Y, perdón, no solo la menopausia, sino también, por ejemplo, en personas, no sé si escucharon hablar alguna vez de la triada del atleta. ¿No? Bueno, existe eso que ocurre como que tienen una menor disponibilidad de energía y también van a tener problemas menstruales y debilidad ósea, o sea, disminución de la densidad ósea. Y esto pasa porque son personas que se ejercitan mucho, por ejemplo, y o pueden estar, no sé, anoréxicas y además al mismo tiempo, como no comen, también y quieren seguir adelgazando, hacen demasiado ejercicio, más de lo que tienen de disponibilidad energética, y eso hace disminuir la disponibilidad de lípidos. Y si se acuerdan cómo empezaba toda la síntesis de las hormonas, partía todo a partir del colesterol. Entonces no van a tener toda la síntesis hormonal que genera la producción de los folículos, o sea, del aumento del crecimiento, que sé yo, todo lo que explicó Mili. Entonces, por ejemplo, van a tener amenorrea, no van a menstruar, van a tener menor disponibilidad de energía, y con esto que está explicando ahora también explicaría la disminución de la densidad ósea. Y puede pasar en personas jóvenes, solo por el hecho de tener una menor disponibilidad de lípidos. O sea, es en un extremo, ¿no? Pero a nosotros nos habían dado un caso de estos en fisio. No sé si ahora les siguen dando los casos clínicos que hay que hacer, pero es una relación también que puede pasar. Sí, es verdad. Gracias, Car. Claro, porque también piensen que una persona que no tiene disponibilidad de colesterol, la proporción entre estrógenos y andrógenos va a ser baja, va a ser una relación andrógenos-estrógenos alta, porque la glándula suprarrenal va a seguir produciendo eso. Y esa producción de andrógenos también puede provocar atresia de los folículos, por el entorno local intrafolicular, que no hay mucha producción de estradiol. Bueno, nada, eso sería femenino. Vic, ¿estás?
Sí, estoy. ¿Tienen alguna pregunta o creen que me olvidé de algo? ¿Me expliqué bien? Dígame. Acá está. Yo me tengo Bueno. que ir, Mili, pero para mí estuviste re bien. Gracias, Caro. Bueno. Bueno, yo tengo un internet malísimo, así que cualquier cosa me avisan y Dale, vos decime cuándo cambio y paso. se me escucha, ¿no? Sí. Che, ya Bueno. son, no me di Bueno, cuenta, boludo, acá- le hice re larga. Sí, bueno, igual esta parte la podemos hacer más rápida, total, lo más... Ay, no graben esto. No, pero lo más importante es femenino. Esto como que no es. No es muy importante. De acá bolilla, excitación. Sí, es femenino. Así que ya pasaron la parte más pesada, ahora esto es como más un cumple. Pero bueno, dice componentes celulares del testículo, estructura y función. Básicamente acá es anato. Lo más importante, bueno, es que los testículos van a estar compuestos fundamentalmente por los túbulos seminíferos y las células intersticiales del Leydig que van a estar entre estos túbulos. Entonces, el túbulo seminífero va a ser un epitelio que va a estar constituido por células de Sertoli con células germinales intercaladas. Las células germinales más inmaduras, que vendrían a ser las espermatogonias, van a estar en la periferia de los túbulos, mientras que las células germinales maduras, o sea, los espermatozoides, van a estar cerca de la luz del túbulo, porque son los que van a salir durante la eyaculación. La mayor parte de los cambios que van a ocurrir a los espermatozoides se van a dar en el interior del epididimo, que va a ser, básicamente, tiene que ver con la adquisición de la motilidad de los mismos. Entonces, a medida que los espermatozoides van pasando por el epididimo, van adquiriendo todas sus funciones. Por ejemplo, un espermatozoide que se encuentra en la parte de la cabeza del epididimo van a ser inmaduros, no van a ser fértiles, mientras los que están en la cola y en la parte del conducto van a ser maduros y van a ser fértiles y van a ser capaces de fecundar. Entonces, bueno, nada, básicamente van a ir teniendo diferentes cambios bioquímicos y nucleares. Si pasás otra más, está ampliada lo que es la parte de, o sea, la anatomía, no sé si vale la pena eso. Yo así vamos más ¿Ahí? rápido, ya retarde. Sí, ahí ven que se ve cómo el epididimo, todas las partes, cómo terminan en el conducto de frente, que ahí es donde se van a encontrar junto con los del cuerpo, los espermatozoides maduros. Y bueno, nada, se ve la red de Testi y bueno, es eso lo más importante que se ve. De eso ninguna duda, ¿no? Bueno, si pasás, dice, ¿dónde se localizan los receptores de LH y SFH? Eso, si alguien lo quiere decir, lo dijimos en los homólogos al principio cuando empezamos. Los de LH en las células de Leydig y los de FSH en las células de Sertoli. Bien. Y bueno, dice, ¿cuáles son las acciones de estas gonadotrofinas? Bueno, básicamente van a ser proteínas ligadoras. No, pará. ¿Lo pasaste? Pasa uno más. Bueno, la LH lo que va a hacer es estimular la síntesis de testosterona por los testículos, que esto hay otro punto que lo habla mejor y es importante, y la FSH va a actuar sobre el túbulo seminífero para favorecer la espermatogénesis. También va a ser la productora de la proteína liberadora de andrógenos, que esta lo que se va a hacer es que se va a secretar el espacio luminal de los túbulos seminíferos cerca de las células espermáticas en desarrollo. Entonces lo que va a hacer es mantener en esa área los niveles locales de testosterona altos. La aromatasa va a ser la que va a convertir a la testosterona, que van a difundir desde las células de Leydig a las células de Sertoli y se van a convertir en estradiol. Eso igual está explicado más adelante. Después, los factores de crecimiento, estos son muy, muy importantes porque lo que van a hacer es promover la división temprana de las espermatogonias.
Entonces, hay algunas enfermedades donde la hormona de crecimiento no se secreta, más que nada en problemas hipoficiarios, y hacen que la persona sea estéril. Y las inhibinas, que lo que van a hacer es la retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipoficiario testicular, donde se va a inhibir la secreción de FSH. Entonces, son, o sea, también son de la familia de los factores de crecimiento, y van a tener activinas y otras más que, bueno, que van a hacer esto, van a hacer que se regule negativamente el eje. Y bueno, nada, las inhibinas lo que van a hacer es secretarse al líquido de los túbulos seminíferos y al líquido intersticial del testículo. Y también ejercen un efecto endocrino sobre el eje, que es esto. O sea, bueno, no sé si se entendió, capaz estoy hablando muy rápido. No, y para mí más bien. Sí, se va entendiendo. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, También pasa. la FSH estimula a las células de Leydig y bueno, estas Sí, producen cada vez más testosterona y es como un efecto de retroalimentación positiva. claro, totalmente. Bien. Eso lo vamos a ver en el eje ahora. Qué bueno. Isaac, ¿te querés animar a explicar el eje? Ya que hablaste. Dale, a ver si me acuerdo un poco. Sí, no, vamos bien. Bueno, lo que tiene en particular este eje es que siempre va a haber una hormona liberadora de algo, que en este caso va a ser por parte del hipotálamo, y esta va a actuar sobre la hipófisis anterior, y estas, bueno, van a haber una liberación de otras hormonas, que en este caso va a ser la LH y la FSH, que bueno, las dianas son como ahí lo dice, la LH en las células de Leydig y la FSH en las células de Sertoli. Bueno, comenzando con la LH, va a estimular la producción de andrógenos y por la, la presencia de aromatasas que también va a ser estimulada por la función de la FSH, esos andrógenos van a formar estrógenos. Bueno, con respecto a la FSH que actúa a nivel de las células de Sertoli, va a estimular como vos dijiste, la ABP, la producción de enzimas aromatasas y, bueno, la espermatogénesis como él lo dice. Y bueno, no mucho más porque no me acuerdo. No leí todo. No, y está perfecto. O sea, es básicamente lo que dice el gráfico. Y bueno, nada, cuando se forman los estrógenos, también se necesitan factores de crecimiento, que son estos, como dije antes, los que van a promover la división de las espermatogonias. Y bueno, después lo de la inhibina, que va a inhibir el eje. Pero sí, está perfecto. Y alguien sabe, no sé si ya tuvieron el trabajo de crecimiento y desarrollo, pero ¿alguien sabe la diferencia que hay entre el cerebro masculino y el cerebro femenino? Y o sea, ¿por qué hay una diferencia a nivel? No sé bien cuál es la diferencia. Lo que por ahí hacía bastante énfasis el libro era de que los andrógenos en el cerebro masculino por una aromatasa son transformados a estrógenos y hay como una feminización del cerebro, pero como que no leí algo más profundo que eso. Más que nada la diferencia está en cómo se libera el gen RH, ¿no? En el cerebro masculino va a haber una liberación tónica del gen RH, mientras que en el femenino es una liberación pulsátil, digamos, que es dependiente, se dice que es circo horario, tiene ciclos por todo lo que vimos antes, en cambio en el hombre es tónica, es todo el tiempo. Por eso es que la función sexual, por así decirlo, o el deseo y demás, va desde que hasta los 80, por ejemplo. Viste que hay veces que uno no, que la gente pregunta cómo es que tienen tanto deseo sexual. Bueno, también es por esto, es por la liberación tónica y no pulsátil del gen RH,
que es un regulador positivo de este eje. El Cormillot, que tiene como 80 años y tuvo un hijo. Claro, y que... bueno, ahí, bueno, sí, claro. Nada, es eso. Es por eso la diferencia entre la feminización del cerebro, el cerebro masculino y femenino. Bueno, si quieres pasar. No, ¿pasaste? No, a esa. Bueno, Ok. a la estructura yo puse, nada, hipotálamo, hipófisis anterior, testículo. Esos son los básicos del eje, que si ustedes se fijan, junto con el eje femenino, es lo mismo, lo único que va a cambiar es la célula diana, digamos. Y los mediadores, los mismos. Hormona liberadora de gonadotrofinas, la LH, la FSH, y bueno, estradiol, progesterona, testosterona. Si pasás, ahí se ve lo que decía Isaac, de como ese ciclo entre las células de Leydig y las células de Sertoli. Porque la célula de Leydig va a tener receptor para la LH, que bueno, nada, por una proteína G va a activar la vinilatoxiclasa, se hace una PK, síntesis de proteínas, y a través del colesterol, como dijo Mili, se va a formar testosterona. Va a haber un aumento de la testosterona. Esta va a difundir hacia lo que es la célula de Sertoli, y por una aromatasa se va a transformar en estradiol. Y otra parte va a salir a la luz. Bueno, es como un ciclo. Se va alimentando de una a la otra. Igual que como pasa en el ovario. Ahora sí, pasa. O no sé si tiene alguna pregunta de esto. Bueno, ¿dónde se lleva a cabo la gametogénesis y cómo? En el hombre la gametogénesis, bueno, se va a dar en los testículos, es espermatogénesis, y en la mujer en los ovarios iba a ser ovogénesis. Bueno, pasar a eso. Bueno, pero primero va a haber una mitosis y después entran en meiosis cuando van a diferenciarse. Y básicamente es esto. ¿Alguien lo quiere explicar? Es como que todo parece muy básico después de haber visto femenino, o sea, como que esto es como nada que ver. Pero, ¿si alguien lo quiere explicar? A Si ver si no, me acuerdo. dale. Nada, que las espermatogonias están en los túbulos seminíferos y se van a diferenciar en espermatogonias tipo A y tipo B. Van a Bien. sufrir varias mitosis y luego van a pasar las espermatogonias tipo B a espermatocitos primarios, creo que eran, Sí. y van a sufrir la primera división meiótica, que va a dar lo que son los espermatocitos secundarios, que van a experimentar la última división. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Vas bien. Los espermatocitos secundarios, que estos son los que después, a través de una serie de cambios, se van a diferenciar en lo que conocemos como las espermátides. Y el tipo A es el que va a volver después a hacer el mismo ciclo por meiosis y volver a, ¿no?, a dar la división. Sí. Bien. Sí, perfecto. Es eso básicamente. Y en la mujer, bueno, es lo mismo, solamente que se da un ovocito maduro y 2 corpúsculos polares. En cambio, en el hombre se dan 4 espermátidos, que son los que después se liberan. Paso. ¿Vos, Mili, algo que agregar? No, nada, que viste lo de la gametogénesis de femenino que ni lo expliqué. Pero No, bueno. está bien. Igual, lo importante de la gametogénesis es saber que en la masculina se van a dar 4 espermátides y en la femenina es un solo ovocito maduro. En la Y regla, 3 cuerpos porque si no, polares. y 3 cuerpos polares. En la regla, porque si no, no existirían gemelos ni mellizos, pero en la regla es un ovocito maduro. Bueno, pues dice biosíntesis de hormonas sexuales masculinas, transporte, metabolismo, cuáles son las funciones de la testosterona y mecanismos de acción. Si pasas,
Ahí puso un cuadro, que es un cuadro que se está usando como hace 1000 años. Es medio de memoria, pero bueno, nada, básicamente es toda la parte masculina, digamos, es como promover el crecimiento o maduración del sistema reproductor, es esencial para la espermatogénesis, eso es muy importante, porque si hay una disminución en la testosterona, ¿qué va a pasar? Todas estas cosas se vienen abajo, ¿no? ¿Alguien sabe por qué? Piensen también que en el eje que les mostró Vicky antes también había producción de estrógenos, porque es como que está Claro. remarcado femenino, estrógeno, masculino, testosterona, y Pero en no. realidad todos tenemos testosterona y estrógenos, pero en distintas relaciones. Y claro, en distinta medida. Además, si ustedes ven la biosíntesis de estas hormonas, es solamente un paso. Es una aromatasa lo que hace que de testosterona pase a estradiol. ¿Se entiende eso? O sea, no es que en el hombre solo testosterona y en la mujer solamente estrógeno, sino que hay una sobreexpresión y una sobreproducción, o sea, no es sobreproducción, sino que hay más producción, y esto viene de la diferenciación sexual gonadal de cuando es un feto. Se inhiben ciertos receptores para que haya más sensibilidad hacia la testosterona en este caso. ¿Alguien sabe lo que es bueno, no, nada. ¿Se entendió eso? Sí, se Capaz entendió estoy re. hablando de cualquier cosa. No, No, yo les quería preguntar, igual esto lo van a ver en crecimiento. ¿Ya vieron crecimiento? Y deberían desarrollo. haberlo visto, creo que sí. Hubo un teórico, pero no explicaron, o sea, no sé, hablaron solamente del crecimiento en general, pero no sé si hay un TP. ¿Y no vieron los estadios de Tanner? No, ni a palo, no. Bueno, Ah, mal, los me olvidé de estadios, eso. los estadios de Tanner también están basados en la relación estrógeno-testosterona. Está bueno, o sea, están dados a una chica, bueno, vieron, está en un paper. Los estadios de Tanner están basados básicamente en el desarrollo genital, en cómo se da el crecimiento de la mama en chicos y chicas, sí, está bien dicho, y en el vello púbico. Entonces, nada, te explica cómo, cuándo empieza el estadio de Tanner y cuáles son. Claro, Sí, eso me recolgué en decir, que eso pasa en la adrenarca, lo de los estadios de claro, en la Tanner. adrenarca, claro. Y ahí es Pasa, donde, sí, perdón, no, habla. perdón. No, nada, que pasa tanto en personas de sexo femenino como de masculino, y Claro. es antes de la pubertad en sinergia con la hormona de crecimiento. Y posteriormente en la pubertad, cuando ya está activo el eje este que estábamos hablando, de hormona liberadora de gonadotrofinas, las gonadotrofinas hipofisarias, y bueno, posteriormente, dependiendo de si es sexo masculino o femenino, las respectivas hormonas, estradiol, progesterona, testosterona, esas son las que terminarían de completar el desarrollo de los caracteres secundarios. Claro, pero los estadios de Tanner, por ejemplo, en el sexo femenino, lo primero que pasa es la telarca, que es la aparición del botón mamario. Posteriormente la aparición del vello axilar, del vello púbico y todo eso. Claro. Y en el hombre, en el prepuber, bueno, se ve el escroto, el pene, los testículos, después cómo va aumentando el volumen testicular, el agrandamiento del pene, y bueno, cuando empieza a aparecer vello. Nada, está bueno, también lo podés relacionar con el tema de las hormonas. Bueno,
nada, eso. ¿Querés seguir? Y testosterona, bueno, si ven el grafiquito ese de la biosíntesis es, parece que no sirve, pero después sirve. Ahí está lo que dijo Mili. Lo importante que es el paso de la pregnenolona bueno, en este caso después a progesterona, y que por una deshidrogenasa va a terminar siendo testosterona. La testosterona tiene, creo que, 4 vías diferentes por la cual llega a ser testosterona, pero siempre a partir de colesterol. Y bueno, todo lo que dijo Mili ya antes, para no repetirlo mismo. Claro, tipo, qué sé yo, no es que les van a preguntar específicamente esto, pero como pasamos del sexo masculino al femenino y hay estradiol y hay testosterona en ambos, como que esto te facilita entender un montón de cosas porque es sacar carbonos por encima y tenés Claro. una hormona completamente diferente que tiene otra acción en otros receptores. Está re bueno esto, Vic. Y ahí, bueno, se ven todos los pasos bien. Son todas las vías por las que puede llegar a formar testosterona. Bueno, no sé qué más de testosterona. Es importante, pero no sé si hay mucho más que esto. No, para mí esto que pusiste de los efectos antes del nacimiento, pubertad y todo eso es lo más importante de la testosterona. Y sí, después, bueno, la formación y eso ya es demasiado, pero es todo lo que dijo Mili porque piensen que son hormonas esteroideas, o sea, las dos. Bueno, esa dice cómo está compuesto el semen, cómo se forma y qué estructuras deben funcionar correctamente para ser normal. ¿Qué es el semen? ¿Solo espermatozoides? Bueno, no es. O sea, los espermatozoides son solamente el 10% del semen. El resto es plasma seminal, que es líquido extracelular que viene de las glándulas accesorias, que son las vesículas seminales, las glándulas prostáticas y las glándulas bulboureterales. Que eso está en el primer gráfico y creo que si pasás lo puse de nuevo en grande. Pasa una vez. Ahí está, de nuevo. Ahí se ven todas las estructuras, esas que dije. La vesícula seminal, la glándula prostática y las glándulas bulboureterales. Lo más importante es que van a secretar fructosa y ácido cítrico. La fructosa va a venir de las vesículas seminales, que si la persona tiene oligospermia, lo que se busca es, si hay ausencia de fructosa, puede ser que haya obstrucción o atresia en estas vesículas. Entonces, es una forma de también ver qué está pasando. Ácido sórbico, que lo libera la próstata, que tiene azúcares, bueno, fosfatos también, va a liberar fibrinogenio, que lo que va a hacer es que el semen se coagule enseguida después de la eyaculación, y también va a tener una fosfatasa ácida, que lo que va a hacer es que los espermatozoides puedan y bueno, nada, después también va a haber colina, espermina y iones de calcio, que los iones de calcio lo que van a hacer es estimular la motilidad de los espermatozoides inmaduros, pero inhibe la motilidad de los que ya fueron eyaculados. Y nada, también aminoácidos libres, pero viene de la misma degradación de las proteínas. Nada, eso. Saber que no solamente es espermatozoides. Por eso, ¿algunos saben cuando se hace la vasectomía qué pasa? ¿Qué es qué se hace en la vasectomía? ¿Qué conducto, qué De es lo que...? frente, se liga el conducto de frente. Claro. Entonces, la persona va a seguir eyaculando, va solamente que no va a tener espermatozoides. Pero toda la otra composición del semen sí, porque viene de otros lados, no solamente del conducto. ¿Se entiende? Sí, Bueno, si quieres pasar.
Bueno, ¿cuáles son los mecanismos neurales, vasculares y endocrinos que participan en la función eréctil y eyaculadora? Bueno, básicamente va a ser testículo, epidimo, glándulas accesorias, tejido eréctil. Y bueno, la erección está mediada por el simpático, 3 vías. Por el parasimpático, perdón. Nervio pélvico, nervio hipogástrico, que ese va a dar la flacidez porque es por el simpático. El nervio pudendo y la información aferente, que bueno, es la información sensitiva táctil. Eso no sé si quieren que lo explique, pero no es más que eso. Y la eyaculación es un reflejo espinal, que eso sí hay que saberlo, es la expulsión del semen, y es una reacción refleja por la entrada del semen desde la uretra prostática a la uretra vulvar. Entonces se van a dar impulsos aferentes sensitivos que van a alcanzar la médula espinal sacra y desencadenan la actividad eferente por las motoneuronas somáticas del nervio pudendo. Bueno, chicos, literal en y las nada. bolillas del final. Uy, perdón. ¿Ibas a decir algo, No. Vic? ¿Me No, escucho que bien? el último punto, sí, que el último punto ya hablaste vos, era solamente de la función de... Sí, de las relaciones. Claro, eso sería. Sí. Bien. Bueno, ¿Qué ibas a larguísima la guía. No, que Sí. literal en la bolilla de final, la única pregunta que había de masculino, o lo que yo me acuerdo cuando la rendí, era eyaculación. Literal. Bueno, Sí, no es mucho masculino. Lo más importante es todo el quilombo de femenino. Uy, te trabaste. eso. Recomendación, aprendan todo lo que dijo Mili. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o lo que fuere, nos escriben por Face. Esperamos haber despejado dudas que les haya servido. Está larguísimo, gracias por quedarse. Bueno, chicos, éxitos. Bye. Chao.